Una jornada por nuestro querido occidente, y ya sabéis cómo hay esta tierra, que non damos un paso y ya tenemos algo guapo para ver. Y el rapaz que anda haciéndose famoso por el mundo entero en ropa interior y madreñes. Ahí tenemos el mejor ejemplo de rana arborícola asturiana. Pedía siempre para Reyes un Casio TCK 500. Llámase Oropesa. Tiene los estambres como de espumillón. Porque yo siempre fui más de los piratas. A mí encanta entrar en casas abandonadas, me encanta. Y un vicio, la música tradicional no es que sea moderna, ni antigua, y eterna. Pues esto es un dolmen, del neolítico. Mancaste te camino. Vamos a hacer el ritmo de Verdicio y yo voy a hacer de gogo. Ponte cómoda, la aventura está en tu casa. Aquí comienza ¡Mochileros! ¡Mochileros! Recorriendo tierras con aroma vaqueiro y con mucha historia, hoy nos acercamos al concello de Illano. Una jornada por nuestro querido occidente y acompañados además por el auténtico Prince of Verdicio y el rey de la tonada glama asturiana, Rodrigo Cuevas. Mira cuántos barquines tenemos aquí, ¿eh? ¿Para qué les querrán? ¿Para pescar? Algo pescarán por aquí. Si os dijera que esto es Candaso Luanco y que nos vamos a dar un paseo por la costa, seguro que lo creíais. Pues por la costa vamos a andar, sobre todo al principio, pero por la costa del embalse de Doiras, en el río Navia. Fijaos que tanto es amarráis aquí al cable, a este cablón que hay aquí grande, y sin embargo tienen un pantalán allá adelante. Tienen un pantalán, pero debe ser que el amarre sale más caro de lo que ellos estarían dispuestos a pagar. Así que vienen a agarrarse todos aquí. Y ya sabéis cómo hay esta tierra, que no damos un paso y ya tenemos algo guapo para ver, que es el reflejo de las montañas y los bosques en el agua. Claro, esto es para el que tenga sensibilidad. El que no tenga sensibilidad vendrá para acá y le preguntarán después, oye, ¿y qué viste por ahí? Y dirá, agua. Bueno, pues esto no es más que un aperitivo de lo que nos espera hoy. Así que ponerles zapatillas para los que quedáis en la butaca o la bota para los que venís con nosotros, y ¿qué os parece si arrancamos? ¿Me veis desde ahí? A ver, estoy aquí, y es que no encontraron mejor sitio para ponerme que aquí, porque como soy buen muzo, entonces decían que con la cabezona asomando iba a vérseme igual. Bueno, pues ahora estoy en la presa de Doiras, del embalse de Doiras. Tiene dos turbines, tienen los dos tubones ahí, bajan dos tubos de aquella manera. Esta presa trabaja por gravedad. Ese agua, en el momento que empieza a caer, pues transforma esa energía potencial en energía cinética, que es la energía que tienen los cuerpos simplemente por el hecho de moverse. Llegan a las turbinas, hacen que la turbina se mueva y entonces generamos energía eléctrica que mueve todos nuestros electrodomésticos, nuestras televisiones de plasma, máquinas de afeitar, batidoras y todas esas cosas. Hay otros dos embalses más a lo largo del río Navia. El primero está en Arbón, más abajo, la presa de Arbón. Y la tercera es la de Grandas de Salime, que para los que sois seguidores de Mochileros ya la conoceréis porque allí nos pegamos un chapuzón, Roberto y yo, que fueron los dos primeros desnudos integrales de esta cadena. En las carreteras lo que suele ocurrir es que si no cruzas por el paso cebra, te lleven por delante. Y últimamente estoy viendo bastantes de estos bichos espachurrados en las carreteras. Esto no sé si llega Arduña o Marta, porque son bastante parecidas. La Marta es la que llaman foina aquí en Asturias. Fijaos, y un mustélido, mirad qué colmillos tiene. Claro, y un depredador, carnívoro. La característica de este animal es la mancha amarilla en el pecho. De hecho, la Marta también lo tiene, entonces por eso tengo mis dudas. Mirad qué garres para agarrarse a la presa. Estos compuertes son los aliviaderos. Cuando tiene demasiada agua al embalse, tienen que soltarlo por algún sitio y suéltanlo por aquí. Y como siempre decimos, en los sitios más inesperados nace la vida. Mirad dónde fueron a poner un ñeru de esta parejina de pájaros, que no sabemos qué pájaro es, ahí engolado, pero oye, mira qué listos son, con la escaleruca, para que el pajarín, si no tiene ganas de bajar a mesear volando porque no sabe, puede bajar caminando. Habrá que deciros en qué concello nos encontramos.
Estamos en Illán e Ilao, uno de los concellos, de los pocos que nos quedaban en Asturias por visitar a los de mochileros. Para mí en concreto era el último de los concellos asturianos que me quedaba por pisar, y tenía yo mucha gana de venir por aquí y conocerlo. El río Navia que está ahí abajo define un poquitín la fisonomía del concello, ¿no? Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos remontando la orilla oriental, dirección hacia la Sierra de Carondio, que es donde vamos a tener nuestra ruta de hoy. Aquí en medio del Cotollal topamos probablemente un resto del Skylab, aquella estación orbital que cayó en los 80. Bueno, en realidad esto, bueno, pues hay una antena de alguien que no sé, vendría buscando wifi o cobertura y déjalo aquí, que no es el mejor sitio. Así que vamos a hacer nosotros una labor, a lo mejor que dejamos sin televisión a los del pueblo de al lado, pero parece a mí que no, ecológica, y vamos a rescatarla. Me cachis, pinchéme donde no quería. Oye, esto va a ser más grande de lo que pensábamos. ¿Algún miembro del equipo que me eche una mano? Oscarín, ven para acá. Sujeta ahí. Vamos a decir, sí, no me toques mucho el culo, que se me van a celar, ¿eh? A ver. Vamos a ir rescatándolo entre tanta cotolla. ¿Habrá alguna paisanina diciendo, ay, sí que a mí se me está pinchando? Sí, estoy pinchándome, en efecto. Bueno, pues nada, que devolvemos nuestra emisión a nuestros centros en el Prado del Rey y que hasta la próxima. Camilo Sousa para TPA Noticias. Oscarín, tira. Y aquí tenemos la capellina de San Roque, el más disperso y el más conocido de los santos de Asturias. ¿Qué es eso que oyen, que escuchan los miserios? ¿Será un coro de arcángeles? Va a ser que no. ¿Qué pasa, chavalón? Coño, Camilo, ¿qué tal? Bien, ¿qué? ¿Visitando al santo? Aquí enseñando patuca, como él. Este y el rapaz que anda haciéndose famoso por el mundo entero en ropa interior y madreñes, Rodrigo Cuevas. Bueno, ya te has presentado. Vamos a echar un vistazo a la patuca del santo. Ya verás ¿vale? cómo enseña. ¿Cómo era esto de la leyenda de San Roque? Pues San Roque ya era un paisano que, mira, aquí salen les llagues de él, tuvo la lepra, aunque en realidad cuentan que la lepra no la tuvo aquí, por arriba de la rodilla ni en la espinilla, la tenía más bien por aquí. Al refajo. Exactamente. Lo que pasa es que como eso quedaba mal enseñarlo, pues ahora enseña nada más que la patuca, pero mira qué bien le queda. Tenía un perro... El perro de San Roque. Que no tenía rabo. Ay, porque amigo. Ramón Ramírez se lo había cortado. Ramón Ramírez. Y entonces el perro la envió y les feríes. Hasta que se curó. Sí. Pues mira, aquí tienen devoción por este santo. Hay un montón de florines y santos. Mira estas piedras que ahí traen. Moraes. Qué guapa. ¿Qué será esta? Estos nos recuerdan a los que yo encontré por Etiopía que me quitaron en la aduana. ¿Y un pinrel? Un pie, sí. Me cago en la mar. Mira, ¿qué ¿de cera o qué ¿Qué será? ¿Una reliquia? O un exvoto de esos. Un exvoto cuando estás malo. Lo que no sé es si que cuando estás malo, a lo mejor tienes un pie fastidiado como este y traes el pie para que se te cure, o que ya cuando se te curó traes el pie. Si juntaren todas las reliquias que hay por ahí de Santa Teresa, bueno, hacíamos 3 o 4. 3 o 4. Mira, Franco tenía un brazo incorrupto, Franco y la su mujer, en la habitación. ¿Incorrupto qué lleve? Que ¿No había chorizado? Pues igual era eso, que era una mano que no había metido en el bolsillo, en la caja. A la rapaz, cierra que no salgan los ratones. Y mejor que tiene ahí, que si no... Ahí está. Esta área está muy guapa, jolín. Pepa, que está sin usar. Sí. ¿Ves? Ya verás, el Está esparrillo. segadino, todo. Mira qué parrilluques, más guapes. Está ¿Viste? guapísima, sí. El fierro del bueno. No, está bien soldado, ¿eh? Y además está soldado para que no arranquen con ella. Hombre, mira, fíjate, ¿viste? Mira. Aquí unos cachopinos. Un costillar de estos guapos puesto aquí, con unos criollos. Hombre. Después a mí enseñaron Unos pimientinos. Mira, un pimiento verde cortado así. Y eches un huevo dentro. Y lo pones cebollina ahí. picada dentro. Me cachis en 10. Estaría mejorando la receta. Poneslo aquí hasta que cuaje. Sí, eso presta por la vida. Claro, además esta parrilla vale para hacer parrillada de Occidente o parrillada del Oriente. Claro, allí para el Oriente haríanla con ahumado de pría, o una carnina rosia de esos de picos con una salsina de cabrales, un pescaín de ribadesella, de llastres, por ahí, o como al cámara que gustaría hacerla con pantrucu, que yo son la vida lo vi. Pantrucu, dilo él, pero
Mi pueblo dicen Prove, otros dicen Emberzau. Allí nunca nos ponemos de acuerdo. Y aquí para el occidente haríanlo con el chosco, con un ocho bueno de matanza, ¿no? No, pero Eso. yo no me entendiste nada, Camilo. Yo digo que puedes hacer la parrillada de occidente o parrillada para el oriente. Ay, amigo, que yo orientable esto. Y orientable. Occidentable, Y también. occidental, claro, esto, bueno, ahora no sé si la jodimos. No, está bien. Bueno, ya veis, un área de servicio, digo, recreativa, con todos los avances técnicos a disposición del público asturiano y para los foriatones también, ¿por qué no? Vamos a encontrar una fuente arriba, la del Penedo Redondo, o sea que no hace falta ir cargadísimo de agua. Y eso es muy bueno, porque así vas un pelín más ligero. Sí, agradece. Mira, ese de ahí abajo ya irías. Mira que tienen casas, ¿eh? Sí. Pues debe haber 7 o 8 personas todo el año. Y solo hay un paisano que tenga ganado. Y eso es lo que está pasando con todos los concellos del occidente y del suroccidente. Pues está pasando en todos los pueblos del suroccidente, de Asturias, de España, de toda Europa, yo creo, directamente. Y ya no tenía 2.000 habitantes en 1900. Y ahora anda por los 400 y pico 500. Tú fíjate, en 100 años. Pero eso ocurre también en Pesoz, que tiene 200 y pico habitantes. Los de Grandas bajó de 1.000 habitantes a bien poco. Ya no tienen 1.000 habitantes. Acabarán juntando todos, como están haciendo por ahí, por Galicia. Pero que... Juntando concellos. Ah, no en plan con mancomunidades como lo tienen aquí, ¿no? No, van como fundiéndolos. Tú y es de Oviedo, ¿no? Sí, de Ciudad Naranco. Nací en la calle Fernández de Oviedo, bueno, nací en el hospital, Ah, pero vivíamos en la calle Fernández de Oviedo. Y luego con 10 años así ya fuimos para la Volgachina a vivir. en la Volgachina, jolín, Sí. no pasé yo por ahí por esa cuesta corriendo de veces, cuando yo entrenaba y estaba fuertón, no como ahora que estoy fondón. ¿Estás bien, no? ¿A que sí, eh? Sí. Y aquel crío de 10 añinos, 12, no sé los que tendrías, ¿ya quería ser así estrella de la canción? Yo lo primero que quise ser en la vida fue ladrón de gallinas. Eso fue mi sueño de pequeño, de siempre. Sorpréndesme, porque yo la primera persona, yo ladrón de bancos, no sé... Yo siempre fui muy romántico. Entonces, yo todo lo que me parecía bonito en los cuentos, yo quería ir para eso. Y en los cuentos había ladrones de gallina. Había, en alguno. Y al final, ¿qué? ¿La carrera salió adelante? No, truncóse. Sí. Sí. Nada, no le vi futuro, me dijeron que estaba muy mal el sector y que ya casi la gente no tenía pites y dije, bueno, pues nada, veterinario. Mira, veterinario también quisiéselo yo. ¿Ah, sí? Sí, pero no me dejaron. Mira cómo acabamos los dos. Aguanta la vara aquí. A ver. Mira, ahora voy a enseñaros. Fijaos, mira. Mira, ¿veis? Esto que tenemos aquí, ¿qué? Y un felecho, ¿no? Y un felecho. Bueno. ¿De toda la pues vida? Este es Pteridium aquilinum, porque también se llama helecho águila. Aquilinum es de Áquila. Aquilinum, bueno, helecho águila. Este es el más común de los helechos asturianos. Tenémoslo por todos los lados y precisamente por el hecho de que está por todos los lados, nunca le hacemos caso. El felecho es la planta más antigua, el vegetal más antiguo que hay sobre la Tierra. ¿No te acuerdas de esas imágenes? Esas imágenes que nos ponen del Parque Jurásico, con unos felechos como pinos de grandes. Como dinosaurios. Porque buena parte del carbón que extraemos de Asturias eran felechos de esos. Porque en Asturias ya éramos grandones de aquella, no un solo ahora. Ay, madre, que tengo aquí enganchado. A ver, ahí, les enganchado. callo. Ahí. Yo estoy seguro que hay mucha gente que se sorprenda de ver a Rodrigo Cuevas con una mochila por el mundo. ¿Sí, tú crees? En mochileros. Pues es bastante normal verme a mí con mochila por ahí, por el mundo, ¿eh? Pues yo la verdad que siempre que viajo, fáigolo con mochila. Me verás por ahí, por una playa, tirado, de camping o por una montaña. Y bueno, lo de ir de monte ya desde Guaje, ya con mi padre, que tenía mucha afición. Me metí en el grupo de montaña del colegio Euseba. Y bueno, y ahora vivo en medio del monte. Entonces, ¿Ah, sí? estando en medio del monte, vas de monte todo el día. ¿Y tienes pites? Tengo. Oye, ¿no tendrás miedo de tener un vecino que tuviera la misma afición que tú, joder? No. La rosea de la mañana. Qué guapo queda ahí. Son estas cosas que hay que pararse a mirar, jolín. Hasta que no se seque no va a poder pillar nada. Ya. Y mira, ahí a la derecha tenemos también un boletus. Y hay algún bicho que gusta el boletus. Porque Ya tiene lo metidos unos ñascos. Un boletus y un tipo de seta, ¿eh? Las setas son más de primavera y de otoño. Qué guapo como sale aquí el afluente de la Sí, misma, la misma Nace piedra. aquí mismo. Esto yo lo que vais haciendo una fana. Ah, sí, eso mismo. Supongo cuando habrá mucha presión.
Bueno, y que se desmorone todo esto que tenemos aquí encima. Y nos atrape a nosotros abajo. Sí. Bueno, pues oye, igual este agua es bebible. Sí, estaba yo pensando en lo que estaba muy... Oye, Está muy apetitosa. y meter focicu, Voy a ¿tú mandar un crees? trago, venga. ¿Serán aguas medicinales? Minero medicinales. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Esperamos 2 horas, volvemos y bebo yo, ¿no? Sí. Vale, pues no te preocupes, porque por aquí tenemos coses y arbolinos que si te da una cagalera, lo arreglamos. Hay remedio, Sí, señor. ¿no? Muy bien, pues ya está. Mira, esto es corchu. Corchu, y además, fíjate, mira, tienen alambres. Sí, sí, ¿Viste? De juntar los dos lados, ¿no? Ah, claro, esto sería parte de un trobo. De una colme, de un panal, de los que se hacen por aquí. Que se hacen con corchu, porque por aquí hay alcornoques. Y probablemente... Sufreiros, ¿cómo se llama? Sufreira. Sufreira alcornoque, Quercus suber. De ahí viene lo de... Ya tienen cera. Sí. Ah, mira, es verdad, fíjate, y es verdad. Ya tienen cera y esto ya debe ser un poquitín de propóleo incluso, ¿eh? Eso negro que está ahí pegado. Exactamente, esto ya con lo que sellan los bordes, Ah, les abelles. o sea que ya como... Y esto ya es buenísimo, esto ya un antibiótico natural, esto para curar los catarros en invierno. Pues probablemente, bueno, probablemente no, seguro, que había algún cortín por ahí arriba o los trobos, Sí. que los tenían por ahí engolados en alguna peña de estas y cayeron. Los cortinos son construcciones del occidente que eran circulares en general, aprovechando el desnivel de la ladera, y dentro de ellos se ponían los trobos, ¿no? Los panales de les abelles, para evitar que los robaran, bueno, que entraran los osos, o para que los robaran pues ladrones de gallinas o ladrones de trobos. Exactamente. Como por aquí, por esta zona al occidente, ya no hay osos, pues ya se ven muchos trobos por ahí puestos engolados, aprovechando les roques, los penedos, porque estos roques que vamos a ver por aquí, solitarios así, que sobresalen por encima de la vegetación, aquí llaman los peneos. ¿Nunca oíste eso de tienes la mollera más dura que un peneo? Pues eso dímelo a mí, la novia de Valdés, que tengo la mollera más dura que un peneo. Cagaduca de raposo, ¿viste? Además ahora ya están comiendo cereces, mira les peyeyes y les pepites. ¿Los raposos comen cereces o? Sí, oh. ¿No conoces la fábula de la raposa y les ubes? No. Meca, pues esa contámelo mi abuelo cuando era pequeño. ¿Cómo ye? Pues una raposa que estaba observando unas ubes, un racimín de ubes que había ahí arriba, más guapo. Intentó trepar por la vid, intentó saltar, engolóse una piedra que había, a ver si llegaba y metía sapiazos por ahí, zambombazos, y no había manera de conseguir les ubes. Intentó sacudir la vid y no había manera. Nunca caían. Y nada, y al final va la raposa y dice, bueno, tan verdes. Y marchó. Antes que te decía yo que encontraríamos algún remedio para tu posible cagalera, sí. Pues mira, el rebocho, la corteza del rebocho, y astringente. Pausase, ¿no? Sí, y lo que pasa es que todas estas follas están cubiertas de moho, y un hongo, Sí. eso es de la humedad, yo qué sé qué. El rebocho y el Quercus pirenaica, y uno de los diferentes robles que hay en Asturias está el carballo, el Quercus robur, y está también el albar, el Quercus alba, y que es Quercus pirenaica, pero no es porque sea de Pirineos, sino porque fue en el primer sitio en el que se catalogó. ¿A ti lo de la música, desde cuándo te viene? Pues yo ya desde pequeñín que pedía siempre para Reyes un Casio TCK 500 Jolín. y mi madre me apuntó a clases de piano y ahí empecé, pero luego empecé a forrar para comprar una gaita. Yo quería tocar la gaita. Jolín. Y empecé a forrar para comprar una gaita y acabé forrando y compré una gaita. ¿Con qué edad? Yo creo que tendría 10 años o así. ¿Con 10 años una gaita? Debí guardar lo de la comunión y algo más. Yo gastaba loto. Menos yo que lo gastaran tonterías, en chuches y esas cosas, ¿no? Pero partidos de futbolín y esas cosas sí que lo gastaba. Esto sí es un viva la vida. Mira, Llano tiene dos nombres. Bueno, tiene Llano e Hilao. Sí. No, el oficial es Hilao, en toponimia asturiana. En realidad Hilao tiene una raíz más gallega y Llano lleva una raíz más asturiana. Y eso es por el origen de la palabra. La palabra latina era un antropónimo, Egilanus, o sea, Sí. el nombre de un paisano o algo así, o de una familia. Y de ahí la evolución
a través del gallego, a través del asturiano, es eilao por el gallego y llano por el asturiano. Y eso se debe a que al principio esta zona pertenecía a la diócesis, no sé si era Oviedo o el monasterio de Courias. ¿Y ahí qué se hablaba? Se hablaba el asturiano occidental, ¿no? Entonces la evolución de guilanos fue illano. Pero después de la creación del monasterio en Villanueva d'Oscos, este empezó a crecer y al final esta tierra empezó a depender de Villanueva d'Oscos, que allí lo que se falaba era lo que hoy se dice gallego asturiano, o la fala eonaviega o afala, que es más gallego. Y desde el punto de vista lingüístico, la evolución de guilanos es eilao. Mira qué bien está aquí este Abidul. Sí. Para sentarnos un ratín a la sombra. Es que está aquí puesto para nosotros. Sí, tengo aquí el resto de un... ¡Ay! Un escallo seco. Voy a sentarme encima, anda. Pinchareme el culo. Tienes el pantalón ese bueno. ¡Ay! Pinchéme en la ragaña. Voy a desinflarme como si fuera un Michelin. Pues mirad, vamos a aprovechar esta sombrina que tenemos aquí para... Ya que, como dice, el Pisuerga pasa por Valladolid, estamos hablando de que si la eonaviega, que si el gallego asturiano, que si el asturiano occidental, para deciros lo importante que y el Navia en ese aspecto, porque ya la frontera, la isogolosa, lingüística que separa lo que es el gallego asturiano, o la fala eonaviega, o llámalo X y despeja, y el asturiano occidental, que se falaría ya de Carondio para allá. Porque aquí hay zonas donde, por ejemplo, como Villallón, donde todavía falen, pues, o falen el más gallego, eonaviego. Claro, porque aquí estamos en la orilla oriental del Navia. Esto es orilla oriental, sí. Y pertenece a Llano. Y Llano tiene unas dos orillas. Esto sería territorio galaico. Sí, serían albiones, los galaicos que ocupaban esta zona, o pésicos, los astures que ocupaban este lado. Pues hay que tener cuidado con el sol, Camilo. Sí, hoy sí. Hoy está pegando fuerte. ¿Tú qué eches? ¿Echas crema? ¿Dónde compras la crema? No, yo en eso no escatimo el dinero. ¿Cómo hoy es posible que un bote así de crema te vaya a valer €1? Ya, jolín. ¿Qué es lo que te eches ahí? Claro, todo lo que te eches en la piel o para adentro, tienes que poder comerlo. Tienes que poder comerlo, sí señor. ¿Eso que lo fue una amiga tuya? Una amiga mía, sí, llámase Atropos Belladona y una crema buenísima, mira, toma, échate un poco. Yo no soy muy de estas cosas. Solar, ¿Qué pasa? A mí siempre me dio mucho asco estas cosas de los cremes. ¿Qué, les cremes? Y a mí también, sí, pero hay yo que soy muy... acostumbrarse. Ya lo sé, pero soy muy repugnantón para estas cosas. No hay que esperar a echar la crema cuando sales ya del coche o sales a la calle o empiezas... No. Hay que echarlo media hora antes. Para que cuando salgas, las células de tu piel, de tu epidermis, ya han incorporado a sus defensas naturales el apoyo indiscutible de esta crema. Esto sí que es guapo, ¿eh? Vaya muro más guapo. Claro, el típico cierre de piedras hincadas, que ya estas son las piedras hincadas, pero se os quedó pequeño. Claro, y lo rellenaron por detrás y lo levantaron. Igual tenían unos toros de alzada de 3 metros, que saltaban cualquier muria, y fíjate, estos son más rojices. Tanto esta como esta grisona no son de buena calidad, pero bueno, yo lo que hay. La buena y la negra, la que utilizamos para hacer para los tellaos. Los tellaos, las lousas, que dirían por aquí, para los tellaos. Muy guapo, joder, que queden todavía estas cosas ahí que no se hayan perdido. Está turrándome el Lorenzo en el tarro, así que voy a poner la braguca, porque yo tengo que proteger ya el cartón. Eso, cualquier día, por ahí me entran todos los males, que cada año lo tengo más desarrollado. Voy a poner la braga que me regaló la moza, porque si no lo pongo después no me deja entrar en casa. Y una braga de pirata, porque yo siempre fui más de los piratas, porque los piratas no eran tan malos. No. Como Robin Hood, no era malo. ¿Quiénes eran malos? Los hombres del rey, como siempre. Vamos a echar una huellada a lo que queda de esta braña. Es que aquí ya no viene nadie, jolín. A mí me encanta entrar en casas abandonadas, me encanta. Tira para allá porque esta tiene pinta... Y un vicio. Esta todavía tiene el tellado. Pero mira cómo están los tablones ya, están todos partidos. ¿Tú que eres carpintero, cómo se llaman estos que cruzan así? ¿Ripias o...? No, la ripia es la tabla que se pone por encima la para pequeñina, la teja, ¿no? Sí. Son pontones y vigas. Puntones, exactamente. Sí. Estos serían puntones. El suelo y la roca. Esto resbala, ¿eh? Sí. Madre mía. Pues aquí esto no tiene 2 pisos, que vivirían aquí el ganado y para aquí la
No, pues a lo mejor era todo cuadra y el todo paisano tenía un... Y el paisano en una esquina. En algún sitio tendría que hacer fuego. Ya. Sí, porque aquí no fue calor todos los días, ¿eh? No. Como hoy. ¿Y para cocinar? Épale, ¿cómo patina esto? Ostras, que están todas las rocas empapadas, mira. Mira qué humedad. Mira. Mancástete, Camilo. Menos mal que saliste, porque para mí que esto es obra de la vía Esplucia. Cago en la... Mira, voy a perder el pie. Ya me olía a mí ahí raro. ¿A que sí? Sí. Voy a perder el pie. Anda, no llena. Lo peor es que se me enganchen los calcetines. ¿Y eso qué lle? ¿Fumo o nubes? ¿El qué? ¿Esos nubes grises que por ahí? Sí. ¿Aquellos? Sí. No, esos son nubes. Lo que pasa es que está esta grandona aquí arriba, esta blanca, que está dando yo sombra. El sol da primero en la blanca y entonces están justo ahí en la línea. Y entonces están en sombra y están grises. Por eso las nubes por abajo son grises y por arriba son blancas. Porque lo que ves gris y es sombra. Sí, sí, pero hay otra nube que está pegando ahí la sombra. En cuanto se muevan un poco de ahí, vuelvense blanquines. Qué pros más guapos. La verdad que sí, dan ganas de ponerse a correr por ahí, ¿eh? Lo que pasa es que después dirían los paisanos de los pueblos, mira, estos pisando ellos la hierba, los de ahí arriba. ¿Tú fuiste a la hierba alguna vez, Guaje? Sí. ¿Cómo picaba? Y de mayor, ¿Cómo picaba? yo cojo la hierba todos los años. Ah, claro, donde Para la burra. Este vive en el Si no, campo. ¿qué te crees que come? Todo el invierno. Tienes una burra, y es verdad. Tengo una burra, Sofía. Pon una burra en tu vida, que decían los de las mascotas. Exactamente. ¿Y es tan buena mascota como dicen? Mejor. Sí. No da guerra ninguna, no hay que... Nada. Solo te viene a que le des mimos, todo el día. ¿Y delante hay algún mismo también? Dame mimos, claro, con Amén. focico. Cago en 10. Viene así, me pone el focico así, arrima el focico al mío y me huele el aliento todo el rato. Le encanta ¿Sí? olerme el aliento. Anda. Y a mí el de ella. Estamos enamorados. El amor entre un hombre y una burra. ¿Qué saldrá de ahí? ¿Un centauro? Por ejemplo, de ahí salieron los centauros. Sí, pero son de caballos. ¿Con burros? ¿Qué sería? Más zen. Más zen. El burro y un animal zen. ¿Es un animal zen? Sí. Un burro, tú lo ves y está media hora mirando para allí. Luego media hora mira para allí. Luego come un poco de hierba. Luego mira media hora para allí. Sí, meditación. Medita. Oye, una cocina. ¿Qué? ¿Por qué Sofía la burra? Porque ella es la reina de la casa. Ah, claro. Antes tenía otro burro, se llamaba Alfonso, José Alfonso. Y claro, fue la siguiente en la dinastía, Sofía. Ahora cuando me muera esta, Según lo que te venga. tendré que tener a ver quién está en ese momento. Todos los nombres estos que pones tú a la música, pues el electrocuplé o la tonada glam, Sí. ¿qué haces? Tú agarres nombres viejos o nombres nuevos, modernidad, lo de antes, La mitad los méteslo pongo ahí. yo, la mitad los pone la gente. Ah, sí. Sí, a mí gusta inventar así nombres, pero como no me gustan las etiquetas, pues lo que me sale ese día. ¿Qué haces tú? Yo digo, pues electrocuplé. Electrocuplé. Tonada glam. Yo creo que la música tradicional, que es uno de los pilares en los que me baso, la música tradicional no es que sea moderna ni antigua, es eterna, ¿sabes? Ya. Eso va tanto para atrás como para adelante. Entonces no es mezclar tanto algo antiguo como con algo moderno, sino darle el valor que tiene, Cogerlo de siempre que lleve la eternidad. y a lo mejor da ahora un nombre que dentro de 5 años llamaslo... 5 años o 5 horas, Ya, igual llamaslo tonada metal o algo por así, ejemplo. ¿no? Sí. Sí, cuando meta una guitarra. Oye, una preguntina así a lo Julia Otero. Y voy a poner cara de Julia Otero. Esto sería Millán, Santi Millán imitando a Julia Otero. ¿En qué momento de tu carrera te encuentras? Pues yo creo que estoy en la cumbre, imagínate, ya me llamaron ¿En la para cumbre? mochileros. Estoy en la cumbre. Me cachis en 10. Pues Si salgo en mochileros ya... que sepas que como decimos en mochileros, la cumbre está en el valle. ¿Ah, sí? Sí, ahora tócate rodar y rodar y rodar. Para abajo. Podías cantar la canción y rodar y rodar y rodar. Sí, bueno, podía montarla, sí. Yo creo que lo de la decadencia tiene un punto de encumbración también, ¿eh? Sí. Sí, Bueno, pues eso será tu siguiente paso. exactamente. Tendré La que ir a la decadencia. Fíjate cómo se está metiendo la niebla. Que como ya estamos asomando al otro lado de Carondio, ahí tiene todavía influencia el mar. Esta brisa que notamos ahora, y de eso. Y la suerte que tenemos que nos está aguantando la tormenta, porque igual si dejara soplar se nos metería del nos metía todo. encima. Sí. Oye, ya que estamos aquí,
Dime. Oye, voy a proponer a nuestro público, al tuyo y al mío en este caso, voy a proponerte como candidato a Eurovisión. ¿Ah, sí? Para el próximo año, que sí, chico. Y yo ¿Oficialmente lo vas a hacer? Sí, aquí. Yo te propongo como candidato. El año que viene, cuando vayamos a votar, tenemos que votar a Rodrigo Cuevas. Y yo me voy de gogo contigo. Ah, vale. Pero claro, yo tengo que aprender ese baile. A hacer striptease. Bueno, también se me da muy bien. Que vino en semanas y media. Pues bueno, striptease acuático, striptease... Bajo el agua, quieres decir. Sí, voy a llevar una pecera con strippers acuáticos. Sí, lo tengo todo pensado. ¿Para Eurovisión? Sí. Sí, pues si ¿A no, que no mola? gana. Mola. Ahí está la fuente, Camilo. Vamos a echar una agua ya. A ver si tiene agua. Es que no veo que salga chorro. Esto yo lo bueno de venir por los sitios. Sí, está seca, Camilo. Sí, Entonces, corrijo. No hay agua. Hay que traerla. Ahí arriba está la toma, un poquitín más arriba. Está cerrado para que no se meta el ganado. Y por alguna razón, pues rompió la tubería o lo que sea. ¿Está cerrado? Que esté tupido. No, cerrado arriba o algo. Bueno, pues nada, ya sabéis. A beber al charco. A traerla con vosotros. ¿Cómo se va metiendo? ¿Te das cuenta esa lengua de niebla? A través del collado de Entre Ríos. Tú y yo vamos a un collado que está ahí detrás. Que y el collado de Entre Ríos. Vamos a meternos ahí en todo lo oscuro. Bueno, confiemos en que aguante todavía todo el paseín. Tú y yo nos vamos por aquí, por debajo de este canto redondo que hay ahí. Por ahí debajo, para pasar al otro lado. ¿Y el pan, Camilo? Olvídelo. Bueno, pues chorizo solo. Mira, yo de crío, como todos los asturianos, tenemos un polín donde vivían nuestros abuelos. Yo iba a Riondas. ¿Tú dónde Riondas? Yo iba al de mi abuela, que es Rodiezmo. Ah, soy en León, en la Tercia. Rodiezmo de la Tercia. Qué muy guapo. Pues yo ahí veraneaba como se veraneaba antes, que te ibas en junio y te quedabas hasta septiembre. Y todo eso yo creo que ahí descubrí, yo ya de pequeño sabía que lo que quería era vivir en un pueblo. Yo la ciudad, para ir a divertirte está bien, pero para vivir... El pueblo. La tranquilidad y la paz del pueblo. Yo siempre digo, si eres pobre, vives mucho mejor en un pueblo. Y si eres rico, también. Este invierno cogí unos ovelles para que la burra estuviera acompañada. Y matómelas el lobo. No me duraron ni un mes. ¿El lobo de Caperucita o el lobo del monte? No sé cuál de ellos. No sé si el de 2 patas o el de 4. Porque antes llega a tener, entre ovejas y cabras, llega a tener 25. Jolín. Más el burro. O sea, y eras un ganadero. Sí. Un pastor. Pastor más bien, que ganadero. Tenía cerdos, tenía patos, tenía pavos, tenía gallinas, conejos, tenía... Eso oye como el Arcano, Igual. Gallinas de Guinea. Joder. Lo que pasa es que antes no tenían otras cosas que hacer o en que emplear el ocio. Ahí le diste. Entonces tuve que vender casi todo lo que tenía. Porque claro, tú querías ir saliendo por ahí para la ciudad y... No, eso no te creas, No. Yo que va, yo soy muy tranquilo. Bueno, pues... Y durante 3 años prácticamente no salí de allí. Joder, te has hecho una anacoreta entonces. Claro. Sí. Pero también hace falta, o sea, necesité durante un tiempo aprender todo eso, ¿sabes? Fue como un tiempo de escuela, un internado. Y ahí aprendes mucho a estar con uno mismo, a estar solo, a escuchar, a saber qué quieres en la vida. Porque cuando andamos tan movidos hay mucho ruido y no escuchas lo que quieres. Ahí tenemos el mejor ejemplo de rana arborícola asturiana. La verdad que lleva bastante mansa. Bueno, no sé, echéis mano a ver si muerde. ¿Será de alguien? No tiene collar, mira. Ya está empezando a mosquearse. Está un poco, mira, y un poco verde por abajo. Fíjate, ¿viste qué colorinos? Pues a lo mejor cambia de color en otro sitio. Aquí como está engolada encima de la urcia, los anfibios, estos animales que respiran tanto al agua como fuera. Las ranas, que parece ser que en los últimos años se están viendo esquilmadas sus poblaciones. Ahora no me acuerdo por qué, a lo mejor tiene que ver con el cambio climático. Estos animales, al fin y al cabo, son beneficiosos para nosotros, pero siempre tuvieron esa mala fama. Y bueno, y sus ancas están muy buenas, ¿no? Hombre, yo nunca les probé. ¿Probárteles? Sí. En Cáceres, por ahí, las comen mucho. Estos del sur son terribles, ¿eh? A mí me encantan. Pues Bueno, nada, ahí se quedas, queda. maja. ¡Ay! Esta flor llámase oropesa. Mira, la vista del lado es que así de frente no se aprecia tanto.
pero viendo del lado, diferente. Tiene los estambres como, como de espumillón. Sí. Y esta solo la vemos en terrenos así ácidos como este. Estoy pizarroso, debe tener algo de cuarcita. Ahí lo tienes. Aquí está. El chigre, que me preguntaste si era un bar. Y está. El dolmen de Entre Ríos. Qué guapo. Mira, ¿te das cuenta? Y si nos acercamos, entonces esta gente podrá hacerse una increíble idea de lo que lle. Mira. Qué colores. Mira qué piedrolo. ¿Tú viste para poner esto aquí arriba? Sí. Es que todavía no veis lo que es esto. Ya me subiré y ya lo veréis. Yo soy pequeñín, pero como unidad sirvo. Pues esto y un dolmen del Neolítico. Porque los dólmenes son del Neolítico, de hace 5.000, 6.000 años. Son cámaras mortuorias o lugares de culto, ¿no? Este dolmen es el dolmen de Entre Ríos, como dicen abajo, la tumba de Entre Ríos, y también lo llaman la lastra de la Filadoira. Porque según la leyenda, este piedrolo trajo una filadoira en la cabeza, así como si fuera un saco de 5 kilos de harina. Y ahora vamos a entrar dentro, porque esto tiene mucho para adentro, ¿eh? Vamos a perdernos aquí, ¿eh? Vosotros y nosotros. Yo voy ya, ¿eh? Nosotros solos no, este va para allá. Bueno, ten cuidado, hay que hacerlo con cierta reverencia, ¿eh? Que esto era un lugar sagrado para aquellas gentes. Y lo que llama la atención al principio, el color de las piedras, que parece que está escogido. Mira, la verdad fíjate, que es increíble. Estas son rojizas, pero mira esta azul de aquí del centro, fíjate qué guapo. Mira, en tonos azules. Mira, estos son cuarcitas y es en tonos rojos. Después aquí un tal Manuel. Manuel, no sé si Pablo o algo así, dejó su impronta. Igual el que está aquí enterrado. Igual. Y mira esa coloralle. Sí. Y sin embargo Ferruñoso. la que tenemos encima hay pizarra. Una pizarra gris, como todos estos que estuvimos viendo a lo largo de la ruta. ¿Cómo hacían para poner este piedrolo aquí arriba? Pues aprovechaban una rampa de tierra, de material por aquí, como con las pirámides que decían que hacían rampas, y deslizaban sobre ella el piedrolo, los dos piedrolos, para ponerlos ahí. No había grúes ni esas cosas de aquella época. Con troncos rodando, Sí, igual. O... Los del Rosius no existían. Igual tenían un par de burros zen para arrastrar alguna cosa. Y poníanlo aquí, y después todo lo cubrían. Claro, por aquí pasó mucha gente, después de 5.000, 6.000 años, y la gente ya es curioso, y quieren mirar dentro, porque a lo mejor hay un tesoro, y por eso se descubren buena parte de los túmulos, porque esto era un túmulo, y dólmenes que hay por ahí. Tan por en medio vamos a pasar, Camilo. Sí, no pasa nada. Tranquila. Bueno, yo no estaría tan seguro, porque esa tiene un ojo a la virulé. Y un ojo morado. Esa debe ser follonera. Sí. Bueno, cuidado al pasar por detrás de los vaques, porque los vaques Dan patadas. pegan coces. Sí. Sí. Parece que solo son los caballos o los burros. ¿Vosotros Pero seguís no. oyendo los truenos? Consejos de seguridad desde mochileros. Lo mejor en caso de tormenta, yo siempre, ante la más mínima duda, y que me tiro para abajo. Rodando. Sí, bueno, rodando, eso tú con la decadencia. ¿Qué pasa, no te fías? No. Nos están empezando a rodear. Cuidado, que yo sé ninjisu que te pillo. Torna mucho el cuerno, Mira que cómo se te pone. ¿No viste a Bruce Lee alguna vez? Con 50 tíos a la Peleando vez. con vaques. Y con 50 pimpollos. Mira, en caso de tormenta, lo mejor es, oye, perder altura. O sea, no quedarse en los lugares expuestos, en los cordales, collados así abiertos, sitios abiertos, y perder altura. No hay que correr nunca, porque el hecho de correr genera a tu alrededor un campo eléctrico que atrae, que puede atraer el rayo. Bueno, hay diferencias, la formación del rayo y un tema eléctrico, diferencias de potencial. Bueno, no El vamos a entrar. ganado también atrae el rayo. ¿El ganado atrae el rayo? Pues también, sí, porque También yo atrae el rayo. una vez vi cómo sacaban del aramo 6 o 7 vaques, que el rayo dio pie a una y mató a todos los demás. Pero mira, el ganado son los primeros que tiran para abajo en cuanto la cosa se pone chunga. Y yo las veo bastante tranquilas. Sí. Y bueno, algún otro consejo, cuando ya tienes encima la tormenta, que te están cayendo los chispazos por todos los sitios, mejor quítate la mochila, ponete la chupa y sentarte encima de la mochila. Sentadín, a esperar. Y yo aquí y tú allí, a esperar. Si tenemos algún sitio, hay una pared cerca, no conviene pegarse a la pared. Si vas a sentarte, sentate como a un pasín de la pared, 1 metro de la pared. Porque la pared, por el interior, por lo que sea, puede tener algún tipo de corriente de agua, cosas así, que también atraigan la chispa. Y no ponerse nervioso. Y cantar, Camilo. Cantar espanta el miedo. Ajá, vivir sin miedo. Dicen que no se estila ya más ni mi peinetón ni mi pasador. Dicen que no se estila, no, ni mi medallón ni tu cinturón.
Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo cuando voy de tu brazo por el sol y sin apuro. Y yo agito con donaire mi pañuelo, no se estila. Ya sé que no se estila que te pongas para cenar jazmines en el ojal. Desde luego, Parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que fueron mis abuelos. Estábamos intentando convencer a la tormenta de que este no es el camino que tiene que seguir. Este es el nuestro. Sí, este es el nuestro. Asturias tiene cantares que llegan al corazón. Tiene prados y pumares, verdes campos, verdes mares, y tiene el río Nalón. Coño, cuando hiciste ahí con el ukelele vino esta de la careta corriendo hasta aquí. ¿Así? Mira, gústame, sí, gústame, asgaya. No nos vamos de ir, güey, de mochileros sin hacer un estreno mundial. Aquí, en las montañas de Illano, de Ilao, por primera vez en la historia, ¡charadana! Vamos a hacer el ritmo de Verdicio en Direutu. Y yo voy a hacer de gogo. Pero primero, Camilo, hay que tomar un chupitín. Con este frío que cogimos, ahora hay que calentar la voz. Venga. Y este chupitín... ¿Qué es lo que tienes ahí? Pues tengo un poquitín de... Nada, y un licor mágico que traje del Corners. Ay, el córner. Del paz de mi madre. ¿Conoces lo del Corners? Sí, oh. Tienes que ir por allí. Ahí donde el guapísimo. A tu salud. Toma poco, que estoy... Vi que tomaste poco. Me caso, oye, fortísimo. ¿Qué va? Estoy... como agua. Dai más, Camilo. No, hay que calla. repetir ahora. No. Ahora está mejor. Voy a cantar con todo. Bueno, Va. yo voy a hacer la coreografía. Venga, muy bien. Soy de Verdicio, nací a la vera del Cabo Peñe junto a la mar. Non hai tocinos na mio panera, pero hay gavitos aulos colgar. Despierto al riscar el alba, tiro un blinco del xergón y voy a collerles verces pa' echar con faves y con yacón. Si una vez o dos o tres bajo a la villa al mercado, todos me miren de yao y dicen, niña, qué guapa yes. Tienes el ritmo de Verdicio. Tienes el ritmo de Verdicio. ¡Toma! Esto para Eurovisión. Sí, señor. Para Eurovisión. Y eso que nunca lo veo. Va a ser el primer año que me quede delante de la televisión a velo. Tanto chiquilicuatre. Rodrigo Cuevas. Como decía hace 20 siglos el historiador romano Tácito, lo desconocido se supone maravilloso. El occidente de Asturias esconde algunos de los rincones menos conocidos y más impresionantes de nuestra tierra. Como Illano, que hoy, al igual que el ritmo de Verdicio y la tonada glam, descubrimos que también existen. Anda, Camilo, pasamos frío, cago en mi manto, vaya negocio. ¿Pagarás algo ahora, por lo menos?